de cuenta, los cronistas pueden ser de tres tipos. Pueden ser cronistas españoles, cronistas indígenas y cronistas mestizos. El español es obviamente el cronista europeo que piensa que lo que él hace es válido, ¿no? Y claro, él tiene motivos para creer que es válido, ¿no? Él piensa que está llevando lo civilizado a un nuevo continente. Piensa que está llevando la verdadera religión a un continente. Entonces, viene a salvarnos. Es la versión del español. Viene a salvar nuestras almas. El indígena tiene otra visión de los hechos. El indígena piensa que, pues que no, piensa más bien que todo esto fue un abuso. Ojo, el indígena, eh, no se puede hablar del indígena en general. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de indígenas con diferentes puntos o posturas, al igual que el español. Tampoco podemos generalizar y decir que todo español nos vio como salvajes. Ciesa elogiaba mucho del Perú. Bartolomé defendía al indígena. O sea, el tema es muy complejo. No piensen que es ver, español malo. No, tampoco es así, ¿ya? Tampoco es ver, indígena bueno. No, tampoco así no es, ¿ya? Bueno, y por último tenemos a los cronistas mestizos. Y los mestizos, pues, van a intentar la reconciliación, de alguna forma u otra. Bueno, para postular a la universidad, te piden solo a dos autores, ¿ya? ¿Qué autores? Te piden a Felipe Guamán Poma de Ayala y te piden al Inca Garcilaso. Y vamos a hablar hoy de ellos dos, tanto de Guamán Poma como del Inca Garcilaso, ¿ya? Ahora, hablemos primero de Guamán Poma. Guamán Poma es un indígena. Por favor, muchachos, es un cronista indígena. Su nombre es Felipe Guamán Poma de Ayala. Este autor no fue pobre, no fue un indígena pobre, fue un indígena noble. Recordemos que ser indígena no es sinónimo de pobre. Recordemos que en el Perú había nobleza indígena. Entonces, este autor pertenecía a la nobleza. Su padre era un hombre muy importante en Ayacucho. Recuerda que este autor es de Ayacucho, del pueblo de Lucanas. Si tú viajas a Ayacucho, vas a encontrar varias calles o colegios con el nombre de este autor, ¿ya? Ahora, Guamán Poma es un cronista que fue respetado, tuvo ciertos privilegios. El español lo respetó hasta cierto punto. Cuando Guamán Poma vio toda la injusticia que había en el Perú y obvio contra él, ahí es cuando este autor decide quejarse. Pero ¿contra quién? ¿Contra quién se queja un noble? Eso es regla de todo noble sabe eso. Un noble no se queja pues con soldaditos, o con conquistadores, o encomenderos, o corregidores. No, no, no. Un noble se queja con nobles. Por eso Guamán Poma decidió mandarle una carta al rey de España, una carta de queja para contarle lo que pasaba en el Perú. Y este autor comenzó a escribir su crónica, ¿ya? Y se dio cuenta que su carta no era una carta nada más, era también una crónica. Por eso acá usan el concepto de carta crónica, ¿ya? La carta crónica, la nueva crónica y buen gobierno es eso, una carta crónica. Una carta y una crónica a la vez dirigidas al rey de España, Felipe III. Bueno, Guamán Poma comenzó a escribir esta carta, pero se dio cuenta que había mucho que contar y por eso este autor comenzó a viajar para poder contar mejor su carta crónica e hizo un viaje muy largo desde Ayacucho y viajó por diferentes partes hasta llegar a Lima, ¿ya? Y este cronista envió su carta crónica al rey de España. Obviamente lo envió
por barco, no lo mandó por Gmail, ¿ya? Ahora, acá dice, el título completo de esta carta crónica es El primer, Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿ya? En esta obra plantean que hay dos temas vinculados a sus dos partes, porque esta obra contiene dos partes, ¿ya? ¿Cuáles son? A ver, aquí están. La primera parte se llama Nueva Crónica. La segunda parte se llama Buen Gobierno, ¿sí? Son las dos partes de esta obra, ¿ya? En la primera parte llamada Nueva Crónica, se describe la cultura milenaria del Perú prehispánico, es decir, el Perú antes que llegara el español, y se culmina con el periodo incaico. Ahora, esta es una nueva historia del Perú. Todo cronista que llegaba al Perú te contaba esto, la historia del Perú incaico. Mayormente te cuentan la historia del Perú inca por inca, desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Aunque a algunos cronistas no les gustaba hablar tanto de Atahualpa, como veremos con el inca Garcilaso. Entonces, muchachos, muchachas, Guamán Poma te cuenta esto, te cuenta lo que era el Perú antes que el español llegara. Incluso Guamán Poma se atreve a vincular nuestra cultura con Occidente, porque una pregunta válida para este autor peruano es, ¿de dónde venimos los peruanos? Si el español viene de Europa, nosotros ¿de dónde venimos? ¿Cómo llegamos acá a estas tierras? ¿No? Guamán Poma va a enlazar nuestra tradición con Occidente. Y es muy fácil, pues, para un autor como Guamán Poma decir de dónde venimos. ¿Qué es lo obvio? ¿De dónde venimos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Quiénes son nuestros antepasados? Y la respuesta para un autor religioso como este autor es ¿cuál? Fácil. Nosotros venimos de Adán y Eva. Nosotros somos descendientes de Adán y Eva, que es lo obvio, porque somos humanos. Y si son católicos, pues descienden de Adán y Eva. Al decir Guamán Poma esto, que descendemos de Adán y Eva, da a entender que nosotros también tenemos un origen católico, ¿sí? Y algo más, da a entender que nosotros adoramos a falsos ídolos no porque seamos así, sino porque alguien nos lo ha impuesto, en este caso el Inca. Lo que hace Guamán Poma es atacar al Inca. El culpable de la idolatría son los incas, no los indígenas. Dense cuenta, no piensen que por ser indígena va a defender al Inca. Recuerden que el incanato era un conjunto de pueblos en los cuales había muchas rencillas entre ellos. Si el español nos domina tan fácilmente, no es porque él sea bueno, es porque él cuenta con apoyo de otros pueblos indígenas. Guamán Poma critica a los incas. Los incas son idólatras. Y Guamán Poma dice que está bien que los incas sean vencidos. Y el español tiene un punto a su favor. Nos trajo la verdadera religión. O en todo caso, nos devolvió a nuestros orígenes. ¿Sí? Muy bien. Pero de igual manera, este autor critica al español, porque no sería un gran logro. No nos trae la religión católica, sino que expulsa al invasor, que son los incas. ¿Se entiende? Entonces, con esto, Guamán Poma rompe con el argumento invasor de la civilización. Hay que entender que Guamán Poma busca criticar al español también. Él no es hispanófilo, pero también ataca a los incas. Guamán Poma pertenece por eso a un pueblo no incaico. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿está claro o me estoy rayando un poco? No sé. Quiero que me comente si está bien hasta allí o no. Sí, A ver, profe. muchachos. Seguros, acá no veo ni un comentario, veo el chat vacío. No sé, mi gato está preocupado ya. Pantera, ¿qué opinas tu hijo? ¿Mm? Nadie responde nada, ni Gracie, ni Katy. Creo que no están en clase.
¿Qué hacemos, Panterita? A ver, nadie comenta nada. Muchacho, ¿ya volaste o no? A ver, acá, profesor, espere un momento, debo ajustar mis neuronas. Aquí planteo. Uy, 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 estos muchachos. ¿Seguimos? Muy bien, seguimos. ¿Estás vivo? Ya, muy bien. Pasemos a la segunda parte de esta obra, llamada Buen Gobierno. Buen Gobierno, muchachos, Buen Gobierno es la segunda parte, ¿ya? La segunda parte, a ver, la segunda parte se llama así, Buen Gobierno, porque Guamán Poma te va a contar los abusos del español y le va a dar consejos al rey de España de cómo gobernar. Le dice, rey de España, tú eres bueno, eres un rey, tú fuiste nombrado por Dios, pero hay un problema, tu conquistador no es bueno y aprovecha que tú no estás para hacer maldades, ¿no? Guamán Poma dice, tienes que cambiar estas cosas. Y Guamán Poma le aconseja al rey de España. O sea, se la pega de consejero, ¿ya? Se la pega de consejero. A ver, le va a dar al rey de España las quejas respectivas y le va a decir qué cambiar en el Perú. ¿Cuál es un consejo de Guamán Poma? Un consejo es que el Perú se vuelva una monarquía. No virreinato, una monarquía. Que haya un rey para el Perú que sea vasallo del rey de España. ¿Y quién podría ser ese nuevo rey? Bueno, ese nuevo rey debe ser un indígena, que no sea incaico, por supuesto, sino que sea de un pueblo subordinado, que sea alguien que sepa escribir, que sepa quechua, aymara y castellano, que sea buen cronista y que sepa la realidad del Perú. En otras palabras, Guamán Poma se ofrece como gobernante del Perú. La carta tiene como finalidad que el rey lo nombre rey a Guamán Poma. ¿Ya? Ahora, Guamán Poma quería asegurarse que el rey comprenda toda esta carta y para eso envió dibujos al rey de España. Aquí puedes ver un dibujo, ¿verdad? Este dibujo, que también tiene letras arriba, es un dibujo hecho por este cronista, en el cual se puede ver a Atahualpa en el centro, rodeado de indígenas, y como a sus pies hay tres españoles, Almagro, Pizarro y el padre Valverde, y al costado Felipillo, el traductor. Dice, conquista, Atahualpa Inca está en la ciudad de Caxamarca, en su trono Usno. Eh, Así habla Guamán Poma. Guamán Poma sabe castellano, obviamente, y puedes leerlo, está en castellano, pero su castellano no es un castellano muy fluido. Si tú quieres leer a Guamán Poma, vas a tener que entender esto. ¿Qué cosa? Que este autor no escribe con un lenguaje armonioso. No, su obra es un poquito complicada de entender. Por eso el cronista agregó imágenes, ¿sí? Como estas, ¿no? Como estas. Muy bien, pasemos a otro punto. Recuerda, el tema de esta crónica, ¿cuál es? Es la crítica sobre los abusos de los colonizadores españoles contra los indígenas. Claro, lo que quiere este cronista es denunciar. ¿Qué cosa? Los abusos. ¿De quién? Del español contra los indígenas. El español es un abusivo, ¿ya? Fue de lo peor el español, ¿sí? De lo peor. En este dibujo podemos ver cómo los corregidores afrentan a los indígenas, cómo los golpean. En el lado derecho está el corregidor, obviamente español, ¿no? Con bigote, con barba, ¿no? De frente, si tú ves un dibujito con bigote y barba, español. Mira, está con calzado, tiene zapatos. El español va a usar zapatos. El indígena está en el medio. El indígena tiene cabello largo, no tiene bigote y barba, está desnudo, lo están azotando. En el lado izquierdo se ve a un esclavo negro azotando al indígena. Lo pueden ver, ¿verdad, chicos? Se puede ver, ¿no? Así dibujaba
Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Bueno, dibujos muy fuertes, ¿no? ¿Cómo era posible que a un indígena así lo azoten, ¿no? Desnudo, en una plaza pública, sin respetar nada? Ahora, aquí tenemos algunas características más. Dame un segundo. Vamos a arreglar esto un poquito para que se pueda ver mejor. Ya está. A ver, chicos. Muy bien. Dice, características. Guamán Poma, ¿no? Se describe el mundo andino prehispánico y colonial hasta inicios del siglo XVII. ¿Sí? Esta obra trata hasta inicios del siglo XVII. Guamán Poma utiliza diferentes lenguas, español, quechua, latín y aymara. Recurre a un lenguaje iconográfico, o sea, mezclar dibujos con letras. Guamán Poma rechaza el mestizaje, evidencia del caos desde su visión indígena. Guamán Poma es racista, sí, rechaza los mestizos. Pero ¿por qué los rechaza? Porque para Guamán Poma el mestizo era producto de una violación, era una aberración. Para Guamán Poma, ver un niño que tiene rasgos españoles, pero mitad indígena, era algo que era como el producto de un abuso, ¿sí? Entonces, sí, Guamán Poma detestaba el mestizaje. Si nos viera Guamán Poma en este momento, tal vez nos vería con asco, o tal vez con mucha furia, o tal vez con vergüenza, o tal vez con indignación, quién sabe. Ahora, Guamán Poma recoge tradiciones orales de los pueblos indígenas. Sí, usa una ortografía y sintaxis marcada por el quechua. En esta imagen, muchachos, muchachas, puedes ver cómo al indígena lo subían encima de llamas, cómo lo azotaban. ¿Quién azotaba al indígena? Mira, otro indígena. Ten en cuenta eso, ¿ah? Otro indígena azotaba al indígena. Más abajo se ve cómo al indígena lo torturaban, cómo lo amarraban de cabeza, desde los pies, cómo lo amarraban con otros en palos, cómo lo sentaban en maderas y cómo las piernas las amarraban para que no pueda levantarse. O sea, habían castigos muy fuertes contra el indígena, ¿ya? Muy fuertes. Eh, tal vez, tal vez este es el dibujo más hermoso y horrendo que creó Guamán Poma. En el medio, un indígena. Parece mujer, también varón. No se sabe muy bien, pero este indígena está arrodillado como ante Dios, con las manos juntas, con la cabeza de costado, suplicante, ¿no? ¿Por qué? Porque está rodeado de fieras. El indígena está rodeado de fieras, de un dragón, un león, un leopardo, un gato, un zorro, un ratón, ¿no? Estos animales obviamente simbolizan a un tipo de abusivo. Guamán Poma no leyó a Dante Alighieri, pero oigan, sí o no que hace recordar la alegoría. ¿Se acuerdan del león, la loba, la pantera? Aquí Guamán Poma también lo usa, ¿no? Cada animal representa a un tipo de abusivo. Por ejemplo, aquí se habla del corregidor, del español de tambo, del encomendero, el padre doctrinante, el escribano, el cacique, ¿verdad? Ahí están los abusivos contra el indígena, los abusivos, ¿sí? Ahora, profesor, disculpe, el padre también era abusivo, el religioso, tal vez era uno de los más abusivos. Guamán Poma criticaba esto, cómo los religiosos violaban campesinas. La mayoría de mujeres estaban embarazadas de los padrecitos, de los curas, ¿no? Y Guamán Poma criticaba duramente esto, ¿ya? Criticaba esto. Ahora, no piensen que Guamán Poma defendía a las mujeres porque sea feminista. No, Guamán Poma defendía a las mujeres porque él también ya no tenía con quién convivir. El indígena perdió a sus parejas. Entonces, ¿por qué? Porque muchas eran violadas por el español. Y algo más.
Guamán Poma también critica a las mujeres, porque hay un grupo de mujeres que ya no quieren vivir con indígenas. ¿Por qué no? Porque prefieren vivir con españoles. ¿Por qué la mujer peruana prefirió vivir con español? ¿Será porque tenía ojitos verdes? No. ¿Por su cabello dorado? No. ¿Porque era blanquito? No. Era porque la mujer se dio cuenta que al vivir con un español no era ultrajada por otros. En otras palabras, vivir con un español le daba una calidad de vida más humana. Vivir con un indígena, pues le daba una vida pésima, inhumana. Nunca faltan jóvenes que digan, las mujeres así son, se pasan, y no es cierto. Eran tiempos violentos, tiempos horribles. La mujer peruana tuvo que decidir qué hacer para poder sobrevivir. Qué fácil es hablar de hoy en día, en el siglo XXI, desde una PC, una laptop o un celular. Qué horrible habrá sido vivir en aquel tiempo. Qué horrible. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, por favor, les pido mesura con todo esto. ¿Sí? Mesura, por favor. Muy bien. Pasemos a otro punto. Comentario de esta obra. La nueva crónica y buen gobierno. A ver, su destinatario fue el rey Felipe III. Se cree que nunca le llegó la carta, ¿ya? Esta obra data de inicios del siglo XVII, pero ¿sabes qué? De forma sorprendente, recién fue hallado en el siglo XX por Richard Fishman en 1908 y se halló en Dinamarca en la Biblioteca Real de Copenhague. La pregunta es, ¿qué hacía allá este libro? ¿Qué hacía un libro peruano en Dinamarca? Ni idea. Consta de 1189 páginas. Incluyen casi 400 dibujos a tinta. ¿Ya? Es uno de los documentos más valiosos del Perú para poder entender la conquista y el inicio del mestizaje. ¿Ya? Muy bien. Esta edición ha sido publicada por el Fondo de Cultura Económica de México. ¿Ya? Sí, en México publicaron esta obra. Pero y en el Perú también. Hace unos 5 años más o menos, el Congreso del Perú editó una bella edición de este libro, en tapa dura, enorme libro, muy lindo ejemplar. ¿Ya? Se puede encontrar. Lo malo de este libro es que es caro. No baja de 300 soles más o menos para poder leerte esta nueva crónica y buen gobierno. Aunque se puede encontrar una edición virtual. Si tú googleas, podrás encontrar la edición virtual de esta obra. Se puede hallar, ¿ya? Y así podrán acceder a los dibujos. Antes de acabar la clase, hágame recordar para prender mi cámara B, la cámara con HD, para poder mostrar los tomos, que los tengo acá en mi casa. Muy bien, pasemos a otro punto. Es momento de hablar del Inca Garcilaso. Antes de eso, ¿qué hora es? 11:46, me apuro, ¿ya? A ver, chicos, hablamos del Inca Garcilaso. Nació en 1539 y murió en 1616. Hablar del Inca Garcilaso es hablar de otra cosa ya. Es hablar de un peruano, de un mestizo, de un autor considerado el primer peruano. Su madre fue una princesa incaica, Isabel Chimpu Oglio, y su padre un conquistador español, Sebastián Garcilaso de la Vega. Muchos preguntan, profesor, ¿el Inca Garcilaso también fue víctima de una violación? No exactamente. El español conquistador, cuando llegó al Perú, lo primero que hizo fue emparentarse con mujeres de la clase alta, que es lo que hace todo conquistador. Cuando va a un país nuevo, para poder hacer alianzas, se casa con la hija del rey, ¿ya? El conquistador español también hizo eso. Se casó con mujeres nobles. Ahora, el Inca Garcilaso nació en el Cusco, ¿sí? Y no se llamó Inca Garcilaso. Su nombre real es Gómez Suárez de Figueroa.
Es el primer peruano, no solo por la mezcla racial, sino por la mezcla cultural. Era un hombre nacido en el Perú, pero que hablaba lengua europea. Así como tú, como yo, ¿no? Somos peruanos, pero hablamos lenguas europeas, hablamos castellano. Somos peruanos, pero muchos son aquí católicos, al igual que este autor, ¿ya? Primer peruano espiritual. Su padre lo quiso mucho. Cuando su padre murió, este autor viajó a España a reclamar su herencia, pero no le dieron nada. Viajó a España a los 20 años y lamentablemente no pudo volver por orden del virrey Toledo, quien prohibió el regreso de descendientes indígenas al Perú. En cuanto al Inca Garcilaso, su obra más importante es Comentarios Reales de los Incas, pero no es su única obra, tiene más obras. Por ejemplo, para demostrar su lado humanista y renacentista, este autor tradujo la obra de León el Hebreo, llamada Diálogos de Amor. Es autor también de la genealogía de Garci Pérez de Vargas, al igual que La Florida del Inca, que fue su primera obra. Y por otro lado, no te olvides que los comentarios reales tiene dos partes. La primera parte publicada en 1609 y la segunda parte publicada en 1617. La segunda parte, por favor, se publicó de forma póstuma y con otro nombre, con el nombre de Historia General del Perú. A ver, ahora, en cuanto a los comentarios reales de los incas tienen un nombre muy interesante. ¿Cómo que comentarios reales? ¿Qué significa que el autor le ponga a su libro comentarios reales? La palabra comentarios reales tiene que ver con comentarios, sugerencias, apuntes. ¿Ya? Sucede que este autor dice que escribió esta obra para corregir al español. ¿Por qué Garcilaso se atreve a crear una crónica cuando ya habían muchísimas crónicas? Y la respuesta es, Garcilaso crea una crónica extra porque él, como peruano, se dio cuenta que las otras crónicas estaban mal contadas, o en todo caso, habían errores o imprecisiones, debido a que el español no dominaba el quechua completamente. Por eso, el Inca Garcilaso, que descendía de madre incaica, que nació en el Cusco y que sabía quechua, sintió que estaba autorizado para hablar con propiedad del incanato, ¿ya? Entonces, recuerda eso, ¿ah? El Inca Garcilaso escribe su obra para corregir al español. Ahora, primera parte. La primera parte se publicó en 1609 en Lisboa, que contiene la descripción de la geografía del Perú, cómo es el Perú, cómo son sus montañas, sus lagos, su sierra, su selva, su costa. Va a tratar su fauna, qué animales hay en el Perú, ¿sí? Cómo es el puma, o cómo es el cúntur, el cóndor, la flora, las plantas, la papa, la coca, costumbres del Perú, el Inti Raymi, por ejemplo, ¿sí? Ahora, Garcilaso también te va a contar el origen de los incas. Te va a hablar de la leyenda del lago Titicaca, la religión, la idolatría, la adoración al sol, cómo se organizaba el imperio incaico a nivel político, económico, militar, el gobierno en paz y en guerra, porque el inca te daba la opción de pelear o no pelear. Garcilaso te cuenta todo aspecto del Perú, todo aspecto del incanato prehispánico, ¿ya? Busca corregir a otros cronistas y proyecta su personalidad. Chicos, denme por favor, un segundo. Perdón, muchachos, disculpen, ya volví. Muy bien. Busca corregir a otros cronistas y proyecta su personalidad como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español.
Hay que hacer una crítica al Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso escribe esta obra ya siendo mayor, ya mucho, ya mayor, más de 40 años, tal vez más de 50. Cuando el Inca Garcilaso escribe esta obra, la escribe con sus recuerdos, ¿ya? Entonces, se cree que el Inca Garcilaso, sí es cierto, buscaba corregir a españoles, pero a la vez su crónica no sería tan verídica. ¿Qué es eso? Quiere decir que Garcilaso, sin querer, creó una obra un poco literaria. ¿Y por qué digo eso? Porque te muestra un incanato utópico. Sí, Garcilaso te muestra un incanato hermoso, un incanato perfecto. No faltará quien diga, profesor, ¿pero qué? ¿No podía ser así? La verdad es que no hay cultura perfecta. Así nos duela, no hay un país perfecto. En todo país hay problemas. Garcilaso te muestra un incanato perfecto, ¿ya? Y aparentemente ese es su principal problema o defecto. Ser muy idealista, ser muy soñador. En ningún momento Garcilaso critica al Inca. En ningún momento, porque él desciende de incas. En ningún momento critica al español, porque él desciende de españoles. Lo que él critica es a los otros pueblos no incaicos. Critica a los pueblos que no son incaicos. Critica, por ejemplo, a los pueblos de Huamampoma, ¿ya? Entonces, no sé si queda claro esto. Me pregunta Mablon, ¿y ella es perfecta? Ella sí lo es. Muy bien, continuemos. Y para terminar, muchachos, no olvidemos que hay una segunda parte de los comentarios reales. La segunda parte se llama Historia General del Perú, publicada en Córdoba en 1617. ¿Ya? La segunda parte trata de la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. ¿Por qué Garcilaso te cuenta las guerras civiles? Para defender a su padre. Sucede que cuando Garcilaso viajó a España, en la corona, ¿ya? Le dijeron que su padre era un traidor, porque en la guerra de los encomenderos, el capitán Garcilaso apoyó al rebelde Gonzalo Pizarro, ¿ya? Y por eso, pues, el Inca Garcilaso va a dedicar su vida también a defender a su padre. Esta segunda obra, ojo, tiene otra intención. Ya no es corregir al español, es defender el honor de su padre y demostrar que no era, pues, un traidor. ¿Ya? Bien, muchachos. Ahora, no sé si puedo prender mi cámara. Sucede que mi hija se encuentra usando la cámara ahorita. Pero dame un segundo, ya voy a ver si se puede. Si se puede usar la cámara, te muestro los libros para que veas cuáles son los manuscritos. A ver. Ahí está. Dame un segundo, por favor, chicos. Voy a prender mi cámara, ¿ya? Son tres grandes tomos, ¿ya? Mira, son tres grandes tomos. La nueva crónica y buen gobierno. Y este libro cuenta con muchas ilustraciones. Por ejemplo, si tú lo abres, vas a ver más de 300 ilustraciones, casi 400, ¿no? Y en muchas se habla del Perú, de sus cantos, sus tradiciones, sus costumbres,